en los tiempos de COVID. Análisis del momento. Hoy nos acompaña en la entrevista la doctora Carola García Calderón para platicar acerca del regreso a clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de toda la UNAM. En el reportaje hablaremos sobre el tercer aniversario de la llegada al poder de AMLO. En su comentario, Jorge Meléndez nos da una mirada crítica a la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que en estos momentos se está llevando a cabo. Y hoy, como todos los viernes, haremos el recorrido noticioso de lo más relevante del COVID-19 generado a lo largo de esta semana en el mundo. Disfrute de nuestra selección musical. Muy buena tarde. Les saluda Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción y le invito a que permanezca en sintonía los próximos 50 minutos. La Ciudad de México sigue en semáforo verde. No olvide que es necesario seguir respetando todas las medidas de higiene porque la pandemia está lejos de terminar. Y para quien tenga más de 60 años, es conveniente ponerse la vacuna de la influenza. Iniciemos nuestro programa escuchando la entrevista. Diálogo de la semana. Estamos en el programa en tiempos de COVID y hoy nuestra entrevista es con la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, quien acaba de presentar su primer informe de actividades del cuatrienio que tiene que cumplir, aunque ella estuvo antes como directora interina y después fue nombrada como directora definitiva para este cuatrienio. En este año de actividades, doctora García Calderón, en que hemos estado en pandemia y las clases han sido por vía remota, ¿cuál sería el balance en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales del aprendizaje, de la enseñanza de los maestros y de las actividades? Porque por ahí vimos que premiaron a la Gaceta de la Facultad por ser una publicación muy importante y novedosa. ¿Cuál sería su balance de este primer año de gestión? Bueno, ha sido quizá de las direcciones que han tenido un panorama muy complejo, muchísimo tiempo, porque desde que entramos a la dirección interina, y eso fue 6 meses antes de estar ya en la dirección definitiva, pues tuvimos que enfrentarnos primero a que veníamos de un paro por parte de las mujeres organizadas. La facultad había estado cerrada desde enero de 2020 y después vino la pandemia, lo cual significó transitar durante todo 2020 y 2021 después, transitar justamente a las clases en línea, cuestión que era medio híbrida y que a la cual estaban habituados nuestros estudiantes de SUAYED. Digo híbrida en SUAYED porque ellos iban cada 15 días a la facultad, y los de sistema de educación a distancia que siempre se ha hecho en línea. ¿Qué significó esto? Que para la mayoría de los profesores y los alumnos pues tuvo que adaptarse a estar en una educación mediada por la tecnología. ¿Qué sucede con la tecnología? Que bueno, si bien creo que en Ciencias de la Comunicación, que es la mitad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de alguna forma quienes trabajan las cuestiones de comunicación están cercanos a los cambios que se estaban dando a nivel tecnológico. No era una situación que estuviéramos esperando que se presentara con las dimensiones en que se dio.
Es decir, hubo que adaptarse a utilizar la tecnología para la enseñanza, lo cual implicó para los profesores pues entrar en un proceso de aprendizajes nuevos, y a los alumnos pues también les ha costado mucho. Creo que a todos nos vino a modificar la vida cotidiana la pandemia, porque el hecho de estar tomando clases a distancia desde la casa de cada quien pues implica un proceso educativo diferente al que estamos habituados. Los estudiantes, por supuesto, han tenido repercusiones, no digo que los profesores no, en términos de aislamiento, de soledad, de querer tener esos procesos de socialización a los que estábamos habituados, de vernos, pero pues se hizo un esfuerzo extraordinario por ambas partes. También tenemos que reconocer que en nuestra facultad y en general en la universidad, pues no todos tenían los recursos para estar permanentemente conectados, y que tuvieron que hacerse igualmente negociaciones al interior de las familias, porque al estar el confinamiento, pues muchos estudiantes estaban tomando clase, pero también tenían hermanos o un padre, una madre que podían estar usando internet. Y bueno, fue un proceso complejo que requirió desde adaptar espacios, y también en este sentido la universidad pues nos estuvo apoyando a través de la CUAYED para que nos conectáramos básicamente a través de Zoom, aunque hay otras plataformas, y hubo un programa porque muchos estudiantes no tienen una conexión a internet y algunos otros tenían dispositivos. A mí me dejó verlo una vez que fui por allá en un anexo de la facultad, que les regalaban o les prestaban, no sé, usted nos dirá, a muchos alumnos su computadora o su laptop para que tomaran cursos. ¿Cómo fue esto, doctora Carola García Calderón? Bueno, la universidad consiguió tabletas para los estudiantes que así lo solicitaran, y también hubo un préstamo, los dos fueron en una modalidad de préstamo. Hubo un préstamo también de módem, de una conexión a internet, porque había quienes no tenían una conexión y no tenían un equipo. Y había quienes tenían equipo pero no tenían una conexión que pudieran utilizar. Entonces hubo un programa en toda la universidad de préstamo de tabletas y de préstamo de módems, que por supuesto va con el compromiso de los universitarios de devolverlo al término de su uso. Hubo alumnos, por ejemplo, yo tengo una alumna que me dijo que ella no había pedido el módem porque su familia le podía pagar un internet y no quería quitarle a alguien más, pero en general, bueno, fueron recursos que en un primer momento pensamos que la pandemia no iba a ser tan prolongada, se consiguió para los estudiantes, y en un segundo momento también se consiguió para aquellos profesores de asignatura que requirieran la tableta o el módem. Y aparte, bueno, se hizo todo un esfuerzo a partir de los recursos de CUAYED en términos de manejo de tecnología, de cómo manejar el Zoom, cómo manejar el Classroom, cómo planear las clases en línea. En la facultad diseñamos un sitio, un portal que se llama Integratic, que era como el ABC, desde el ABC hasta los avanzados, pasando por los intermedios, desde cómo solicitar su correo electrónico institucional, cómo entrar a abrir una clase, hasta usar todos los recursos que nos dan cuenta de las muchas posibilidades de la tecnología, lo cual evidentemente la tecnología no va a poder ser el sostén de la educación. Estaríamos hablando ya de aulas virtuales solamente. Esto obedece a una emergencia sanitaria que estemos así, pero también nos deja ver la valía de los procesos dentro de las aulas cara a cara presenciales, ¿no? Sí, nos da la idea de los muchos usos que se pueden dar a la tecnología, de las cosas que pueden facilitarnos en un escenario de aulas, y que bueno, ahora tuvimos que trasladar la universidad a aulas virtuales, no solamente las clases, sino también las actividades de investigación y sobre todo las de difusión de los trabajos que se hacen al interior de la facultad en muchísimos ámbitos, ¿no? Nos dio la posibilidad, que eso fue una ventaja, si hablamos de diplomados, de conferencias, de mesas redondas, de cursos, que una ventaja que apreciamos mucho es que pudimos traer en esos términos, mediante la virtualidad, pudimos traer gente de muchos países con muchos reconocimientos a que participaran en nuestros seminarios, en las conferencias, que de otra manera hubiera sido imposible pagar un boleto de avión y una estancia. Entonces tenemos que valorar lo positivo de estar en una circunstancia como esta en la que nos vimos obligados, y también, bueno, ir con mucho cuidado con respecto al uso de la tecnología.
Pero seguramente, doctora, el próximo semestre ya habrá algunos que estarán de manera presencial. ¿Cómo se hará este programa o este asunto? Porque, digamos, hay profesores que tienen 50 alumnos en un salón y está realmente retacado el salón. ¿Cómo serán las próximas clases para el 2022 cuando empiecen ya planeando desde ahora? Bueno, podemos decir que a lo mejor varían por estas nuevas cepas que hay en Sudáfrica y todo eso, pero en la planeación que tiene usted, ¿cómo se hará el asunto? Nosotros en la facultad estamos hablando de una población muy grande. Si pensamos solamente en los estudiantes, tenemos 12.303 estudiantes en nuestra matrícula, de los cuales cerca de 7.000 corresponden al sistema escolarizado, que es el presencial. Tenemos el sistema de universidad abierta, que es semipresencial porque no van los alumnos diario, y el sistema de educación a distancia. Hablar de una población con esas características no es solamente habilitar salones. Los estudiantes no se teletransportan y aparecen en las aulas por arte de magia, sino que tienen que tomar uno o varios transportes. En muchos casos es transporte público, algunos otros sí llegan en un transporte particular. Y estas son cosas que hay que estimar, sumada a la que comentabas, los salones. ¿Sí? Nosotros tenemos salones con esa población de 40, 60 alumnos en algunos casos, y es muy difícil tener esos grupos sin un distanciamiento social. ¿Qué hemos hecho? Bueno, por supuesto, para el regreso tenemos que ver cuáles son las medidas que nos da para ese momento. En la UNAM hay un comité que tiene que ver con salud, que es el que ha estado evaluando todas las condiciones para poder regresar. Nosotros hemos presentado también en distintos momentos, de manera muy optimista. El año pasado presentamos un proyecto de un regreso híbrido, y el hablar de ese híbrido es un modelo mixto donde podemos tener clases presenciales y podemos también dejar de tener clases presenciales, interrumpir las clases presenciales, porque con esta población no podemos regresar. Si hablamos de escolarizados, los que van a diario, no pueden regresar esos 7,000 alumnos a las aulas porque no habría distanciamiento, no habría medidas que nos sirvieran. Por supuesto, en ese plan de regreso estaba contemplado que regresaran una semana, por ejemplo, los alumnos de los primeros semestres que acudieran a clases, y después dejaran de ir 3 semanas. Y lo mismo se extiende al personal académico y a los trabajadores, porque yo hablo de la proporción de alumnos, pero la comunidad también son los profesores, los trabajadores, que también tienen que tomar estas medidas de distanciamiento, ¿no? Esto implica un movimiento muy grande. Lo planeamos pensando en un aforo de 30%, y entonces dividir que, digamos, fueran los de primer semestre una semana, los de los primeros semestres, que después otra semana fueran licenciaturas más pequeñas, los grupos de los siguientes semestres, comunicación, que es muy grande, fuera una sola semana exclusivamente comunicación, y dejar de ir 3 por cuestión de contagios. Esto evidentemente se ha ido modificando porque la propia UNAM ha ido modificando las disposiciones. En un momento se pensaba en los tapetes que se ponen en el piso, por supuesto en el cubrebocas, en el gel, todos los elementos para la higiene, el agua, el tener los baños funcionando. Y después esto, pues ahora lo que se dispone es que haya una ventilación cruzada. Que no podemos tener una ventilación artificial, tiene que ser una ventilación natural. Así es, sí. Que ni nos serviría artificial, y tampoco tiene la universidad los recursos para estar poniendo ventilación en todos los salones. ¿Qué estamos haciendo en todo este periodo? Ya habilitamos los baños, es decir, que los baños funcionen, que haya agua, que era una condición que desgraciadamente no siempre sucedía, que haya jabón, que haya gel, poner dispensadores de gel, que haya con qué secarse. Todo eso se ha venido trabajando pues a lo largo del tiempo en que hemos estado cerrados. No es que, además de haber sostenido la actividad académica, pues tampoco estábamos esperando a que pasara la pandemia, sino ir haciendo las adecuaciones necesarias. Y bueno, lo que estamos trabajando ahora, que esperamos trabajar en el periodo vacacional y en los primeros meses, se han empezado ya los trabajos de ventilación, que no es un problema menor, porque implica que nosotros tenemos salones que son algunos ya de 1984,
que no están pensados en esa situación. Ninguno estaba pensado, pero las construcciones más nuevas, por ejemplo el edificio D o el edificio H, que no es un edificio básicamente de docencia, pues tienen otro diseño y es más fácil tener una ventilación cruzada. En los otros sí hay que abrir una ventilación porque normalmente eran ventanas que daban hacia el exterior, pero ninguna hacia el interior. Entonces todo eso pues implica obras, implica recursos, y se ha estado trabajando en todo esto. De hecho, algo que se hizo en toda la universidad y que a la facultad le correspondió también fue todo el sistema PC-Puma, que tiene que ver con la posibilidad de tener un internet mucho más fuerte, digamos, por decirlo así, que permita que estén conectados los alumnos, que no se interrumpa la señal de internet. Y ahí hay algo que los especialistas hablan de que pudimos incrementar de 1 a 10 gigabytes por segundo la capacidad del acceso inalámbrico, y que ya no suceda como que en algunos lugares no había cobertura de internet, se cortaba muchísimo. Y esto fue un esfuerzo que se estuvo haciendo en todos los planteles a lo largo de la pandemia, de tener las condiciones para tener un regreso. Lo primordial es tener un regreso seguro, sobre todo pues cuidar la salud de todos los integrantes, los trabajadores, los profesores y los alumnos, ¿no? Y considerando, por supuesto, los rangos de edad de los profesores, también teníamos primero, que ya se solucionó, pues una condición para el regreso era que los alumnos estuvieran vacunados. Por este asunto que decíamos, no tanto que se fueran a contagiar en las instalaciones, sino que son jóvenes que se van a la universidad solos, no son como los niños pequeños de primaria que los llevan en muchos casos. Aquellos se transportan. Así es. Y hay alumnos que hacían 2 o 3 horas de camino hacia Ciudad Universitaria, porque no todos viven en... Sí, yo tuve un alumno que vivía en Chapingo, entonces venía desde Chapingo hasta la universidad. Sí, y hay alumnos que vienen del Estado de México, de los alrededores de la ciudad, y que hacen 2 o 3 horas de camino y pasan por el metro y toman peceras, y no solamente es un transporte, pasan por 2 o 3 transportes de ida y de regreso, ¿no? Entonces una condición es que mínimo estuvieran vacunados. Ya está la población estudiantil en su gran, porque hubo un programa especial para trabajadores, para profesores con la vacuna CanSino, independientemente de a quienes les correspondía por edad la vacunación. Y los alumnos se vacunaron, pero todavía tenemos algunos alumnos que no habían cumplido los 18 años, de alumnos de 17 años, pero bueno, para el año entrante estarán también ya cubierto ese segmento. Entonces la vacunación ya es algo que está cubierto de lo que se requería. Y el otro es la ventilación, porque el trabajo de separación, se señalizó todo por donde se puede transitar. Todo ese trabajo se ha venido haciendo. El último que nos falta es la ventilación, y va a ser un regreso escalonado, va a ser un regreso, no vamos a regresar todos. El día 1 vamos a estar todos en las aulas, profesores, alumnos, trabajadores, sino poco a poco es irse reintegrando e ir pensando primero en un modelo donde se incorporen algunos y después irse incrementando si las condiciones sanitarias lo permiten. Ahora que cumplió 1 año y dio su informe la doctora Carola García Calderón, pues vemos que el trabajo no solamente se duplicó, sino hasta quizás se quintuplicó. ¿Cómo recibe este segundo año de su periodo con tantos problemas, tantas dificultades, y una facultad que parece que está en paz, no como en algunas otras donde todavía hay problemas también con las feministas, con las mujeres y con algunos estudiantes? ¿Cómo recibe este año la doctora Carola García Calderón su segundo de gestión? Bueno, yo creo que algo que hay que destacar es que quien está al frente de una dirección pues está dando una conducción, pero también implica reunir el esfuerzo y la participación de todos. Este no es un trabajo individual, sino justamente tener una comunidad que está unida, que está trabajando, pues es una fortaleza de nuestra facultad, y más en estas condiciones tan complejas. Por supuesto que los problemas de género, como no solamente en la universidad, sino como en muchas partes de nuestro país, pues tenemos feminicidios, tenemos problemas de violencia. Los problemas de género están ahí, los de violencia no solamente contra las mujeres, sino de violencia en general. Y esto es algo en lo que hemos estado trabajando.
Sí hubo un conflicto en la facultad a inicios del 2020, desde 2019, que llevó a que se tomaran las instalaciones. En 2020 fue un paro mucho más en solidaridad de lo que estaba sucediendo en otros espacios de la propia universidad, pero tenemos que trabajar mucho en garantizar que no haya violencia, el que estemos en una cuestión de distanciamiento, de nuevas tecnologías, de tener esta educación en línea en buena medida, pues tampoco quiere decir que no exista la violencia, que hay violencia digital también. Entonces, algo que tiene que ir cambiando a largo plazo, pues es la cultura con respecto al género, a la discriminación, y para eso, bueno, hemos avanzado. Se creó desde el Consejo Técnico, trabajó desde 2019, tiene el Consejo Técnico una comisión de género del propio Consejo Técnico de la facultad, se abocó a crear una unidad de género. Después esta se puso en funcionamiento poquititos días antes que empezara la pandemia, y es una unidad que ha trabajado pues a distancia desde marzo del 2020. Hemos hecho pues impulsar mucho esa unidad de género, porque es el punto de contacto de cualquier integrante de la comunidad que sufra alguna cuestión de acoso, de violencia psicológica, de violencia física y demás, y poderlos canalizar a una denuncia. ¿Qué queremos hacer? Bueno, queremos que ya no todo sea denuncia, sino que prestarle mucho más atención a todo el aspecto preventivo y de cambio, pues de una cultura que ha sido pues de mucho tiempo machista, patriarcal, y que esto pues ha llevado mucho a los movimientos que las mujeres lo denuncian. A partir de las propuestas del propio movimiento de las mujeres organizadas, por ejemplo en la facultad, pues abrimos ya en el semestre 2021-1, es decir, con una nueva generación que se incorporaba, y a partir de las propuestas emanadas de estas mujeres organizadas se creó una materia que se llama Violencia contra las Mujeres, Genealogía, Actualidad y Resistencia, y que es común a todas las licenciaturas. En ese aspecto es muy importante porque ahí se habla justamente de una cuestión que tiene que darse de manera compartida entre hombres, mujeres, binarios, todas las diferentes preferencias que pueda haber, pero de que tenemos que erradicar la violencia de nuestra universidad y específicamente, y por supuesto también extenderlo hacia la sociedad, y específicamente no tolerar ninguna violencia y mucho menos la violencia de género. Creo que por supuesto no lo vamos a resolver de un día para otro, pero estamos teniendo ya una base con las acciones que se han hecho en la unidad de género, las campañas que sistemáticamente se están haciendo. Esta semana empezaron el día de ayer, no solo en la facultad, sino en toda la universidad, pues jornadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y entonces ahí hay actividades, no solo mesas redondas, sino hay talleres, hay podcast, hay una serie de cuestiones que tratan justamente de sensibilizar de cómo podemos convivir más armónicamente, cómo podemos avanzar, el respeto de los derechos humanos, tener una facultad respetuosa de los derechos humanos, respetuosa de las mujeres y donde no existan las formas de discriminación. Y esto, bueno, es una apuesta a futuro, que mucho de lo que pasa en la universidad pues luego se va reflejando en lo que pasa en nuestra propia sociedad, ¿no? Pues muchas gracias, doctora Carola García Calderón. Tenemos muchas más preguntas, pero nuestro tiempo es limitado. Le agradecemos mucho que nos haya dado este panorama importantísimo para que la gente sepa cómo estuvo trabajando la universidad y cómo retomará sus actividades. Y esperemos que pues no haya un rebrote mayor como en algunos otros países europeos, sino que podamos transitar para una mejor normalidad, no solamente en México, sino en la universidad. Muchas gracias por estar con nosotros, le mando un abrazo y felicidades. Muchas gracias, Jorge Meléndez. Y bueno, es muy breve el espacio que tenemos, pero creo que algo queda en claro. Nuestra comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sobre todo en apoyo a los estudiantes, no se detuvo, estuvo llevando adelante no es lema de la UNAM solamente, ¿no? Estuvimos llevando adelante las tareas de docencia, de investigación, de difusión, en estas condiciones que, bueno, han sido difíciles no solo para la universidad ni para todo el país, ¿no? Pero sobre todo poniendo en primer lugar, pues, la salud de nuestra comunidad.
Así es. Muchas gracias. Hasta luego. Nos veremos próximamente. Hasta luego. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Prendo la compu, tengo clase virtual. El Fivertel no anda, el modem anda mal, no importa. Hay que afrontar la situación. Me acabo de dar cuenta, no me puse el pantalón. Fulano muestra el perro, sultano muestra el gato. De atrás sale la madre revoleándole un zapato. A la maula, quiero volver al aula. Esto es un tole tole, quiero volver al cole. Profe, ¿es su casa? Profe, ¿es su pasillo? Profe, ¿eso que cuelga? ¿Es un calzoncillo? Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Disculpe, profesor, yo soy el padre de Joana. ¿Esto cómo se prende? ¿Esto cómo se llama? Inhalo, exhalo, no debo hacerme drama. ¿Usted puede explicar cómo instalamos el programa? La clase está muy larga, ¿por qué no la recorta? Ayer llamó tu padre y se quejaba porque es corta. Bueno, pero profe, ¿podemos irnos antes? Qué gusto darle clase a estos tiernos estudiantes. Qué falta de respeto la de este señorito. ¿Quién es su zanahoria? ¿Quién es el enanito? Apaguen los micrófonos, apaguen los micrófonos, apaguen los micrófonos, apaguen los micrófonos, apaguen. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Yo soy un profe piola, soy más bueno que el quaker y ahora me tocaron todos los alumnos hackers. Está el que cambia el fondo, está el que habla con eco, están los que se van y dejan puesto un muñeco. Yo entiendo que coman, también que tengan hambre, unas galletitas, un pancito con fiambre. Pero González, lo suyo es demasiado. En medio de la clase está clavándose un asado. Profe, yo de nuevo, soy el padre de Joana. ¿Usted a qué hora se acuesta? ¿Usted ya está en la cama? Profe, ¿está enojado? Profe, no lo escucho. Profe, para decirle que nosotros lo queremos mucho. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Ha sido un proceso educativo diferente. El aislamiento ha exigido esfuerzo para ambas partes, alumnado y cuerpo docente. Un gran reto para toda la sociedad adaptarse a nuevas formas de convivencia. El regreso a clases tendrá que ser muy bien organizado, cuidadoso y responsable. Deseamos que todo marche bien. En la música escuchamos la canción Quiero volver al aula, interpretada por Agustín Drueta. Ahora le invito a escuchar el reportaje. A fondo, con Víctor Bárcenas. AMLO a mitad del camino. El 1 de diciembre se produjo el tercer aniversario de la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo celebró con una concentración masiva en lo que llamó el Zócalo Democrático. Superando los miedos de la pandemia y a pesar de la amenaza en ciernes de la nueva variante del SARS-CoV-2, el llamado Omicron, más de 200,000 personas, según un recuento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, acudieron al llamado a reunirse con el presidente en el espacio público y refrendar un emotivo respaldo a su administración de gobierno. En medio de gritos de "es un honor estar con Obrador", comenzó su discurso el presidente López Obrador tras un tiempo de ayuno de encabezar actos masivos. Indicó que a pesar de la pandemia que tanto dolor ha causado, se ha podido resistir. Como en los mejores tiempos, nos volvemos a concentrar en este zócalo democrático de la capital de la República. Hoy cumplimos 3 años de gobierno y estamos de pie, a pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado. Aunque se precipitó la crisis económica originada por el neoliberalismo o neoporfirismo, estamos de pie. Hemos resistido a las adversidades y seguimos avanzando en la transformación de la vida pública de México. Salimos adelante por la fortaleza cultural de nuestro pueblo.
que siempre nos ha salvado ante calamidades. El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a este tercer aniversario de gobierno con elevados niveles de popularidad. Según la encuesta publicada por De las Heras Demotecnia, el 71% de la población mexicana aprueba el desempeño y gestión del presidente López Obrador, lo que representa que 7 de cada 10 mexicanos respaldan lo realizado en esta primera mitad del sexenio. Por su parte, el promedio de encuestas y seguimientos realizado por la empresa Oráculos da cuenta de que la popularidad del presidente mexicano está en un 65%, lo que significa 2 puntos más de lo registrado al inicio del gobierno de la llamada Cuarta Transformación. La oposición y los críticos de la administración federal, como era de esperarse, señalaron que en tiempos de pandemia y con la amenaza en puerta de la nueva variante Omicron, fue irresponsable la convocatoria a celebrar masivamente este tercer aniversario. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su discurso celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México los logros y retos de su gobierno en esos 3 años, sobre todo para priorizar, en medio de la pandemia, la inversión pública en programas sociales. La pandemia no desembocó en una crisis de consumo. Gracias, como ya lo expresé, a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, no como antes, que primero eran los de arriba, porque decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Que se vayan al carajo con ese cuento. Así se pudo evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad. En el terreno de la salud, anunció continuar en el combate a la pandemia, la basificación de 80,000 plazas de médicos, una mejor distribución de los medicamentos que evite el desabasto y la producción el próximo año de la vacuna patria contra COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pronto se podrá salir de la crisis económica porque México no se endeudó como sucedió en otros países, además de que no se cayó la recaudación a la hacienda pública y se terminó con la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes, lo que permitirá mantener finanzas públicas sanas y suficientes. Destacó que hay recursos para sus proyectos como las refinerías, el Tren Maya y el rescate de la industria eléctrica, todos financiados con el presupuesto y sin contratar deuda. Recordó que los sectores obrero y patronal, junto al gobierno, determinaron un aumento al salario mínimo de 22% para el próximo año y destacó que en esos 3 años el aumento ha sido de 64%, lo que no había ocurrido en otros gobiernos. El mandatario también refirió que tras la emergencia sanitaria y los efectos económicos que ésta ha producido, en los últimos meses se han recuperado 1.395.000 empleos y se han creado 320,000 más. Con todo ello, aseguró López Obrador, el nivel de empleo actual no tiene precedente. Suman 20.333.000 empleos registrados en el Seguro Social y el salario mensual promedio de los trabajadores se ubica en 13,000 pesos mensuales. En su mensaje ante miles de seguidores que le ratificaron su absoluto respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el respeto a los derechos humanos de las fuerzas de seguridad y rechazó que se militarice el país. Reconoció que sigue pendiente resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, pero reiteró el compromiso de encontrar verdad y justicia. En materia de combate a la inseguridad,
Reconoció que podrá llevar tiempo pacificar al país, pero se ha priorizado durante su gobierno atender las causas que generan la violencia y se ha fortalecido la labor institucional de la Guardia Nacional. En el ámbito político, López Obrador refrendó su convicción de someterse a la revocación de mandato en abril del próximo año para fomentar la democracia participativa directa y advirtió que no hay vuelta atrás en lo avanzado en estos 3 años. Lo más importante es que ya sentamos las bases para la transformación de nuestro país. Entre todos. En 3 años ha cambiado como nunca la mentalidad del pueblo, que eso es lo más importante de todo. La revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad. Eso es lo más cercano a lo esencial, a lo mero principal. Y eso es lo más cercano a lo irreversible. Pueden darle marcha atrás a lo material, pero no van a poder cambiar la conciencia que ha tomado en este tiempo el pueblo de México. Hoy se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, desde el Poder Federal no se organizan fraudes electorales como era antes. El gobierno ya no representa a una minoría, sino a todos los mexicanos, de todas las clases, culturas y creencias. Se gobierna con austeridad y con autoridad moral. No se tolera la corrupción, ni se permite la impunidad. En la práctica no hay fueros ni privilegios. Se atiende a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. En su mensaje final, un presidente festivo y alegre de estar acompañado de sus seguidores, concluyó el acto político por sus 3 años de gobierno en el Zócalo, agradeciendo al pueblo, mujeres y hombres libres, protagonistas de la Cuarta Transformación de México, continuar construyendo la historia para hacer una república justa, igualitaria, democrática y fraterna. Sembraré el viento, plantaré un sentimiento. Araré, araré, araré el aire. Yo sembraré un canto, plantaré la esperanza. Araré, araré, araré el alba. Y sembraré auroras, plantaré el horizonte. Hay el sentir, el querer, el soñar, no se tocan. Lo mejor no se toca, lo más grande en la vida. Cuando me pides tocar la canción, ¿cómo haría? No hay canción que se toque, son invisibles, son intocables, son intangibles, como el amor que es música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu, como el amor que es música. En la política lo que cuenta son los resultados, y durante el régimen de López Obrador, que el miércoles llegó justo a la mitad,
Hay cosas buenas y otras para la oposición que no han sido ni cercanas a lo que se esperaba. Aún falta la mitad de camino por recorrer y sigamos atentos de lo que sucede y cómo se desarrollan los programas institucionales. En la música escuchamos Araré el aire de Salvador Cardenal, interpretada por el dúo Guardabarranco, Salvador y Katia Cardenal. Está usted escuchando en los tiempos del COVID, análisis del momento a través de las frecuencias de FM en el 96.5 y por el 1060 de AM. También nos puede escuchar en las redes sociales de Radio Educación y por la aplicación gratuita para iOS y Android desde su celular. La invitamos a que se comunique con nosotros enviándonos un mensaje de WhatsApp al número 55 12 33 29 15. Agradecemos que se comunique con nosotros. Y está listo el comentario de nuestro compañero Jorge Meléndez. Adelante. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, negocio y grilla. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es muy reputada en todos lados, aunque uno que ha estado en varias ocasiones ve que tanto los asuntos a tratar como la forma de realizarla tiene más como objetivos los políticos y los comerciales que los literarios, en donde, es cierto, no fallan muchísimas cuestiones que ver y hasta admirar. Hace 3 años fui la más reciente vez invitado por mi amigo Ernesto Araiza para dar a conocer un libro acerca del movimiento estudiantil de 1968, el cual está embodegado por causas desconocidas. La primera mesa de discusión política fue contra Andrés Manuel López Obrador, quien había ganado la elección presidencial. En la discusión estuvieron Javier Corral, entonces gobernador de Chihuahua, Enrique Alfaro, mandatario de Jalisco, y varios opositores más al dirigente de Morena, coordinados por Raúl Padilla López, el cacique que hace 32 años maneja la Universidad de Guadalajara. El lleno era total y los que deambulábamos en los pasillos, no obstante los altavoces potentes, pudimos escuchar poco y mal. Antes de la presente edición de la FIL 35, hubo un encuentro donde varios periodistas hablaron también contra López Obrador y el orador central fue ni más ni menos que el peruano naturalizado español y obediente al rey de la nación ibérica, Mario Vargas Llosa. Por estos días continúa la Feria 2021. Y en ella otra vez se lanzó Raúl Padilla contra el autoritarismo del actual sexenio y su achichincle actual, que dice ser rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, hizo lo mismo con palabras que no midió, ya que dijo, en resumen, los hombres y las autoridades pasan y las instituciones permanecen. Algo totalmente falso, ya que estas últimas también perecen cuando no cumplen sus objetivos o son utilizadas para usos facciosos. Algo comprobado en todo el mundo. El 28 de noviembre, la Tendencia Democrática Universitaria de Jalisco lanzó un manifiesto donde señala que Raúl Padilla López no tiene legitimidad democrática tanto al interior como al exterior de dicha casa de estudios. Plantea que la investigación y la academia están en crisis por los 32 años en el poder centralizado, burocrático, autoritario y antidemocrático regido unipersonalmente por Raúl Padilla, que tanto el Colegio General Universitario como la Federación de Estudiantes Universitarios son sindicatos blancos. En la UDG priva la mercantilización, continúa la tendencia democrática, el cobro de colegiaturas y hasta el pago de exámenes de admisión. Los salarios de la inmensa mayoría de los profesores son muy bajos, sin plazas fijas. En tanto, los de funcionarios son estratosféricos, incluso con dobles percepciones.
Los planes de estudio, dicen los reclamantes, son mercantilistas y no de acuerdo a las necesidades sociales, por lo que priva la estrategia neoliberal y las teorías del emprendedor más que del servicio social. Hay acoso permanente a las mujeres y las supuestas defensorías para ellas y los demás alumnos son membretes. El presupuesto es manejado inescrupulosamente y sirve a las 16 empresas que ha formado esta dirigencia que se ha mantenido a como de lugar, la de Padilla López. Pide la tendencia más presupuesto para docencia e investigación y menos para los lucimientos personales y los juegos políticos de unos cuantos. Exigen un debate abierto para la planeación de actividades y que exista referéndum y plebiscito para las diferentes autoridades, ahora solo corresponden a una facción. El responsable de este importante documento, el cual debe ser tomado en cuenta en otros centros de educación, es Silverio Quintero Gutiérrez. Hace ya un buen rato que el gran escritor Juan Villoro, interrogado acerca de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, señalaba que era más un mercado de negocios. Hay una sección muy grande para quienes compran y venden novedades del libro, algo ajeno a la mayoría del público, en lugar de un intercambio de ideas literarias. Raúl Padilla López fue el encargado de cultura del candidato derrotado Ricardo Anaya, hoy en fuga porque la justicia mexicana lo reclama. Hace tiempo Padilla tenía una gran relación con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pero entraron en colisión por diferencias políticas. ¿Qué sucederá próximamente con Raúl Padilla López y la Feria Internacional del Libro? Creo que pronto sabremos el desenlace de un cacique como no hay más en las universidades públicas, luego del encarcelamiento de Gerardo Sosa en Hidalgo. Yo soy soy agua, playa, cielo, casa, planta. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, gritos, llanto, raza. Después mezclaron las palabras, o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera.
para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy... Pues nuevamente hablamos de las mafias, ahora en la Universidad de Guadalajara. Esperemos saber qué sucede con las demandas de la Tendencia Democrática Universitaria de Jalisco. Y mientras tanto, sigamos pendientes de lo que sucede en el área literaria, en donde, por supuesto, uno puede encontrar grandes obras. En la música escuchamos Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, del compositor Piero, interpretada por Ed Málaga Bernal, Pedro Gómez Briceño y Flavio Donoso. Ahora iniciemos nuestro recorrido semanal por las noticias relacionadas con el COVID-19. Semáforo informativo. La nueva variante del coronavirus reavivó viejas teorías conspirativas en Estados Unidos, ya que en las redes sociales se difundió información en la que se afirmaba que la variante Omicron no era más que una pantalla para encubrir objetivos más oscuros. Algunas personalidades en Internet insinuaron durante el fin de semana que el gobierno, los demócratas u otras personas con poder inventaron lo de la nueva variante del coronavirus para impulsar el voto por correo en las elecciones de mitad de periodo de 2022, para distraer la atención del juicio por tráfico sexual de esta semana contra Ghislaine Maxwell, una antigua colaboradora de Jeffrey Epstein, o para asustar a los estadounidenses. Estas afirmaciones no se basan en pruebas y mezclan acontecimientos no relacionados para promover opiniones. No mencionan que el virus fue reportado por primera vez por funcionarios de Sudáfrica y que fue identificado por agencias de salud extranjeras antes de que Biden lo abordara. Los científicos de Sudáfrica detectaron por primera vez la variante Omicron la semana pasada tras secuenciar el material genético de muestras del virus en ese país. La Organización Mundial de la Salud, OMS, la calificó de variante de preocupación cuando se supo que Omicron tenía varias mutaciones que podían afectar su comportamiento o su facilidad de propagación. El organismo advirtió el lunes que el riesgo global de la variante Omicron es muy alto, de acuerdo con evidencia preliminar, y afirmó que el coronavirus mutado podría provocar repuntes con graves consecuencias. Y así llegamos al final de esta emisión. Me despido a nombre de todo el equipo de producción. Soy Alma Lilia Martínez y tenemos una cita el próximo viernes 10 de diciembre a las 13:05. Sigamos extremando precauciones, cuidándonos con todas las medidas sanitarias y continuemos de ser posible con la sana distancia. Es por usted, por todas y todos. Que tenga una muy buena tarde de viernes. Hasta la próxima. Esto fue En los tiempos de COVID, análisis del momento. Participamos en este programa Luis Felipe Oropesa, Alma Lilia Martínez, Heréndira Salazar, Víctor Bárcenas, Jorge Meléndez Preciado y Laura Elena Padrón.